Así es que vamos directo a la prédica porque quiero que nos tomemos un tiempo al final para presentarle al pastor, a los pastores que nos acompañan esta mañana y el propósito de esta maravillosa visita. Pues estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 21 y en este pasaje del capítulo 21 que estamos estudiando, que ya vimos diferentes análisis de este pasaje, vamos a repetirlo y también el próximo domingo vamos a analizar otra área muy importante de este pasaje. Juan capítulo 21 versículo 15 dice: cuando hubieren comido, nos encontramos en ese pasaje donde ya nuestro Señor Jesucristo resucitó, ya está, se les presenta en la playa a Pedro, Juan y Jacobo, que están pescando y de repente alguien en la orilla les dice: ¿han pescado algo? Y ellos dicen: no hemos pescado nada. Entonces le dice: tiren la red a su diestra, a la derecha. Entonces ellos dicen: no perdemos nada, tiran la red, la intentan sacar y ya no la pueden sacar de tantos peces. Ahí, por supuesto, el que tiene mejor memoria de los discípulos, ¿quién es? Juan. ¿Y qué evangelio lo dice? El evangelio de Juan. Dice: Pedro, esto ya lo hemos vivido anteriormente. Y entonces Juan le dice: es el Señor. Y entonces Pedro se viste y se avienta al mar y empieza a nadar y llega a la orilla, al igual que los demás discípulos con los pescados. Y nuestro Señor Jesús los espera en la playa, ya con un pescadito, con pan, y ahí es donde se sientan ellos a comer con nuestro Señor Jesucristo. Y este es el pasaje que estamos analizando en diferentes puntos, que es muy importante. Voy a dar lectura. Dice el versículo 15: cuando hubieren comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ya analizamos este pasaje con el griego, donde nuestro Señor Jesús le está preguntando a Pedro: ¿me amas con amor ágape? ¿Me agapao? Ese amor del cual describe 1 Corintios capítulo 13, donde habla de que el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Ese amor perfecto, hermoso, profundo, que es el amor ágape, del cual Dios nos ama a nosotros, y es el amor que le está preguntando a Pedro: Pedro, ¿me agapao? Y Pedro le contesta: yo te fileo. El amor filos es un amor fraternal, es un amor, por supuesto, de mucho menor profundidad. Y está diciendo: Señor, tú sabes que te fallé, tú sabes que te traicioné, tú sabes que te negué. Entonces no te puedo decir, Señor, que yo te agapao, yo te fileo, Señor, yo te amo con amor filos, así de cuates. O sea, realmente mi amor es muy chafa. Y el Señor le dice: apacienta mis corderos. El próximo domingo vamos a analizar a qué tipo de corderos y a qué tipo de ovejas se refiere el Señor, que eso también es muy importante analizar. Pero ahorita me voy a enfocar en la parte del amor. Y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me agapao? O sea, ¿me amas con un amor ágape? Y le contesta Pedro la segunda vez: tú sabes que te amo con un amor filos. O sea, mi amor es muy chafa, Señor, perdóname. Tú sabes que te negué. Y le vuelve a decir: apacienta mis ovejas. Y luego la tercera vez Jesús ya no le pregunta a Pedro: ¿me agapao? Sino le dice: bueno, aunque sea, Pedro, ¿me fileas? O sea, nuestro Señor Jesús se bajó al nivel de Pedro y le está diciendo: bueno, Pedro, aunque sea, ¿me fileas? Con amor filos, aunque sea. Y Pedro se entristece de que nuestro Señor Jesús le haya dicho: ¿me amas con amor filos? Y entonces dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que sí, mi amor es filos, ¿no? Y le vuelve a decir: apacienta mis corderos.
Y ese es el punto que vamos a analizar el día de hoy, el amor. El amor, el amor, el amor. ¿Por qué? Porque lo primero que Jesús le pregunta a Pedro no es: Pedro, ¿entiendes mi kenosis? ¿Entiendes mi vaciamiento? ¿Entiendes la correlación entre la Torá o las profecías de Isaías o de Daniel, del profeta Daniel, con el futuro? ¿O has entendido, Pedro, las profecías de Isaías referente a mí como el Mesías? O sea, no le está preguntando nada teológico, no le está preguntando nada, sino lo que le está preguntando es: ¿me amas? Porque lo que Dios anhela de su creación es una relación. Eso es lo que Dios anhela. No le está preguntando: Pedro, ¿cuántos dones tienes que vas a poner para el reino de Dios? No, no le está diciendo eso. No le está diciendo: Pedro, ¿cuánta lana tienes para que inviertas en el reino de Dios? No le está diciendo eso. Lo que a Dios le interesa es: podemos tener una relación tú y yo. Lo que Dios anhela de su creación y de nosotros. Y lo que le está preguntando es: Pedro, ¿me amas? Y esto es muy importante, porque antes de decirle apacienta mis ovejas, antes de darle el ministerio a Pedro, y el ministerio es, como lo vamos a ver, ministro o ministrar, y el ministerio no es un estéreo chiquito. El ministerio es, al igual que ministrar o el ministro, es servir. Y esa es la palabra clave. Porque luego, es que viene el ministro del Señor. Y se oye así como wow, ¿no? Pero la palabra ministro es siervo, es servir. Háblalo en español. En español no se oye con tanto caché, ¿no? No se oye tan rimbombante. Y cuando dice es que te voy a ministrar, se oye así como wow, con power, ¿no? Pero la realidad es que la palabra ministro, ministerio, ministrar es servir. Servir, ser siervo, servir, eso es. Pero nos encanta escudarnos en cosas que como que nos lustran nuestras medallitas. Pero antes de que Dios le delegue una responsabilidad a Pedro, antes de que lo ponga a chambear en el ministerio, le dice algo muy importante: Pedro, ¿me amas? ¿Y sabes por qué, querida familia? Porque el corazón del ministerio tiene que ser ¿qué? El amor. No es el conocimiento bíblico. Y tristemente un error muy común en todos lados es que a veces la gente se quiere calificar para el servir a Dios a través de sus talentos, sus habilidades, su conocimiento. Es que yo tengo tanto conocimiento que yo ya llegó mi hora de estar allá al frente. O yo tengo tantos dones o habilidades que yo ya tengo que hacer esto. Y ¿sabes qué? Dios nunca elige a los capacitados. Dios capacita a los que Él elige. Jesucristo no fue a buscar a sus discípulos a un instituto rabínico, fue a buscar a la calle. Los pescadores eran una clase muy baja, inculta. Y fue a los que Jesucristo fue a llamar a ser sus discípulos. Un recaudador de impuestos no tenía buena fama. Nadie hubiera votado por él para ser apóstol. Un recaudador de impuestos era un traidor y nadie lo quería. Un celote era un terrorista entre ellos. Era un violento. Y Jesucristo lo llamó. Analiza el perfil de los discípulos y dices: eso es lo que Dios viene a llamar. Pablo lo describe muy bien en 1 Corintios capítulo 1. Dice que a lo vil y menospreciado eligió Dios para avergonzar a los que se sienten muy chidos. ¿Sabes qué? A lo vil y menospreciado. Gracias a Dios que nos eligió. Gracias a Dios. Y por eso lo que a Jesús le interesa es una relación. Te voy a encargar un ministerio, te voy a encargar una responsabilidad, Pedro. Pero antes hay algo que te quiero preguntar: ¿me amas? Y ya si no me amas con amor ágape, aunque sea me fileas
con un amor aunque sea fraternal. Sabes, antes del ministerio está el amor a Cristo. Y no existe el ministerio en base a mis talentos o habilidades o conocimiento. Y no hay un error más grave que aquellos institutos que le dan el título de pastor porque terminaron el instituto. Eso es el error más grave. Yo estudié en un instituto y mi primer día de clase fue Ezequiel 34. Y mi primer día de clase nos dijeron a todos en el instituto: ningún instituto te va a dar el llamado al pastorado, ese solo lo da Dios. Ningún instituto da el título de pastor. Y si hay un instituto que te da el título de pastor, porque el título de pastor solo lo da Dios. Dios da el llamado. ¿Y sabes cuál es la característica? El dolor. Esa es la característica. Te duele la gente, te duele la necesidad del prójimo, te duele la crisis ajena. Dios te está llamando. Si te duele ver los matrimonios deshacerse, pelearse, Dios te está llamando. Si te duelen los niños que están en la calle, Dios te está llamando. Ese es el llamado genuino, el dolor, el amor, la compasión, como lo vamos a ver el día de hoy. Por eso Jesús lo primero que le pregunta a Pedro es: Pedro, ¿me amas? Ya aunque sea con amor filos, apacienta mis corderos. Es lo primero que debemos de entender, porque es lo que Dios quiere. Ahora, ¿han escuchado ustedes que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy diferente al Dios del Nuevo Testamento? Ay, que el Dios del Antiguo Testamento es juicioso, duro, pero el Dios del Nuevo Testamento es amor, misericordia. Y déjame decirte que no hay un error más garrafal que ese. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es el mismo, el mismo. Ahora, ¿qué nos revelan las Escrituras del carácter y de la persona de nuestro Creador y de nuestro Señor? Lo podemos ver desde Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, Adán y Eva pecan, ¿cierto? ¿Y qué pasó con Adán y Eva? ¿Buscaron a Dios arrepentidos por su pecado? No, ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron. ¿Y quién fue el que fue a buscar al pecador? Dios buscó al pecador. El pecador no buscó a Dios, al contrario, se escondió de Dios. Pero Dios busca al pecador. Adán, ¿dónde estás? ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaba? Claro que sabía. Pero date cuenta, Adán, ¿dónde estás? Dios busca al pecador. Luego Génesis capítulo 4, vemos a Caín. Caín trae una ofrenda al igual que su hermano Abel delante de Dios. Dios ve con agrado la ofrenda de Abel, pero no ve con agrado la ofrenda de Caín. Y Caín se enoja, hace su berrinche. ¿Y qué fue lo que hizo Caín? Caín le dijo a Dios: Señor, perdóname, ¿mi ofrenda no te gustó? ¿No te agradó mi ofrenda en algo? ¿Qué puedo hacer para agradarte? No hizo eso. Se enojó, hizo berrinche. ¿Y quién buscó a Caín? Dios. ¿Y qué le dijo a Caín? ¿Por qué se demudó tu semblante? ¿Por qué esa cara, mi querido Caín? Vuelve a intentarlo. O sea, Dios buscando al pecador, diciéndole: órale. Y más adelante Caín se enoja, se llena de celos, de envidia, mata a su hermano. Y después va Caín corriendo arrepentido a buscar a Dios y decirle: Señor, perdóname, he matado a mi hermano, estoy arrepentido, he pecado contra ti, Señor, y contra mi familia. ¿Pasó eso? No. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Como si nada pasara. ¿Y quién buscó a Caín? Dios. ¿Y qué le dijo? ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? Por supuesto que sabía. Hasta él le dice: la sangre de tu hermano clama a mí. Dios buscando al pecador. Y todavía que lo expulsa, lo sella para que no lo maten. O sea, lo protege. ¿Qué te habla eso de Dios? Amor. ¿Qué más?
misericordia, compasión, perdón. ¿Sabes? Estás hablando de un Dios que es santo, perfecto, puro, pero ante el pecado de la humanidad, ante la rebeldía de la humanidad, ¿cómo muestra Dios su carácter? Compasivo, misericordioso, paciente. Si nos vamos a Éxodo capítulo 3, cuando el pueblo de Israel, y sí es el pueblo de Israel con Jacob y sus descendientes, están esclavos en Egipto. Fíjate Éxodo capítulo 3, ¿por qué Dios le dice a Moisés, ve y libera a mi pueblo? ¿Por qué? Versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Éxodo 3 del 7 al 8, ¿qué te habla del carácter de Dios? ¿Qué nos enseña? Amor, ¿qué más? Provisión, ¿qué más? Quiere que sean libres. Ve la aflicción de su pueblo, le duele la aflicción de su pueblo. Ahora vamos a continuar, si nos vamos más adelante en el libro de Jueces. En el libro de Jueces es un libro muy triste, porque es una época del pueblo de Israel horrible. Es una época donde se habían apartado de Dios, donde habían caído en idolatría. Ahora en Jueces capítulo 10, vemos en el versículo 10, dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel, ya lo estudiamos, de los reinos del norte y los reinos del sur. Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a Baales. Jehová respondió a los hijos de Israel, no habéis sido oprimidos en Egipto de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de Sidón, de Amalec y de Maón. Y cuando clamasteis a mí, no os libré de sus manos. Pero vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción. ¿Qué tal lo que Dios les dijo? Te lo voy a poner en nuestro contexto. Tal vez dices, yo no he servido a dioses paganos. Ok, pero te lo voy a poner de esta manera. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? Tal vez antes que Dios están tus clientes. ¿Qué? A tus clientes, ahí sí los cuidas, les dedicas tiempo, los apapachas, les das, ¿cómo se llaman ahora en diciembre? ¿Cómo se llaman los? ¿Arcón? Un arcón así bonito, ¿no? O tu jefe en la empresa, o tus cuates. ¿Qué tal tus cuates? Ahí no te duele gastar lo que sea, ¿no? Pues en una fiesta, en una comida, en una parranda. Y piensa lo que está en primer lugar en tu vida. Ahora imagínate que Dios te dijera en tu aflicción, que Dios nos libre, pero que imagínate tuvieran que operar de emergencia a tu hijo o a tu hija, o a tu mamá o a tu papá, de emergencia, y están muy graves en el hospital. Y que clames a Él, Señor, ayúdame, sálvalo. Y Dios te dijera, ¿por qué no tu jefe te salva, o tus amigos? ¿O por qué no tus clientes? ¿O por qué no tus amigos del fútbol? ¿O por qué no eso que ocupa el primer lugar en tu vida, que te ayude en el tiempo de tu aflicción? Imagínate que Dios nos contestara algo así. Qué terror, ¿verdad? Pues es lo que Dios les contestó. ¿Eso qué te habla de Dios? Del carácter de Dios, ¿qué te habla? Es justo, ¿qué más? Celoso, aguas, ¿qué más? Hay una enseñanza ahí, pero del carácter de Dios, ¿qué te habla? Dios es
es, no, pero es santo. Dios es santo y no tolera el pecado. Pero fíjate, los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Quitaron pues de en medio todos los dioses ajenos, ahora sí, y sirvieron a Jehová, ahora sí. Pero fíjate lo que pasa con nuestro Dios. Y él, hablando de nuestro Dios, se angustió a causa de la aflicción de Israel. A pesar de que era un pueblo rebelde, grosero, idólatra, él se duele con la necesidad del pueblo, con la angustia de su pueblo. Ese versículo me encanta porque él se angustia a causa de la aflicción. Y eso tú y yo como papás lo entendemos. Cuando tus hijos son rebeldes, cuando son groseros, cuando están fuera de la voluntad de Dios y tú literalmente pues tienes que castigarlos o reprimirlos, reprenderlos o lo que quieras, pero te duele, órale, te duele ver su aflicción, te duele ver su aflicción. Es un padre que se duele con la necesidad de sus hijos. Isaías 63, versículo 9, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿Qué te dice de nuestro Señor? En toda angustia de su pueblo, Él fue angustiado. Y me voy a ir un poco más rápido por cuestión del tiempo, porque quiero darle tiempo a los pastores que nos acompañan el día de hoy. Pero esas son las características de nuestro Dios. Él se angustia con la angustia de su pueblo. Él se duele con la necesidad de su pueblo. Ezequiel 33, versículo 11, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Es lo que Dios quiere. Que el impío es el que no dice pío, no es cierto. El impío es aquel que no se compadece. ¿Quién es el impío? El que no tiene compasión por el prójimo. Ese es el impío. Te quiero preguntar algo muy serio. El impío es aquel que no se compadece por la necesidad del prójimo. Dentro del pueblo cristiano, ¿hay impíos? Muchísimos. Que ven por su propia comodidad, en vez de compadecerse por la necesidad del prójimo. Y dice: yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? En Lamentaciones 3 dice: porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, Dios se duele con la rebeldía de su pueblo, con la indiferencia de su pueblo, con la idolatría de su pueblo, con el pecado de su pueblo. Es un Dios que se duele y no necesita dolerse, porque Él es Dios. Él puede borrar a un pueblo en un chasquido. Él puede fulminar a todos los seres humanos y volver a empezar de cero. Él es Dios, Él es el Todopoderoso y no lo hace, y se compadece y se duele. Ese es el carácter de nuestro Dios. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, en Lucas 7, versículos 12 al 15, vemos que una mujer viuda iba a traer a su hijo, lo iba a enterrar porque su único hijo varón, una viuda, muere su hijo varón. Y nuestro Señor Jesús la ve en el camino, se compadece de ella, toca el féretro y el niño revive, resucita al hijo y se lo entrega a su mamá. Habla de que Dios, que nuestro Señor Jesucristo se compadece de nuestro dolor, de nuestra necesidad. En Primera de Juan capítulo 4 versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
Y quiero que te quede grabado este primera de Juan capítulo 4 porque es clave para todo. Número 1, el fundamento de todo lo que tú y yo hagamos por Dios es esto. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. El amor no consiste en todo lo que yo hago, mis esfuerzos, mis talentos, mis habilidades, todo lo que yo hago para Dios, no consiste en eso. Consiste en que Él nos amó a nosotros y envió a su único Hijo en pago por nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. Y lo voy a volver a leer desde el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado, se ha completado, es la palabra griega, en nosotros. ¿Sabes? Esta es la clave. Tú no puedes amar si no conoces el amor de Dios por ti. Hay una filosofía humanista que nos la han tatuado hasta el tuétano a todos. Ámate a ti mismo, porque si tú no te amas a ti mismo no puedes amar a los demás, ¿cierto? Y eso hasta lo llegan a creer y es una burrada. Es completamente contrario a lo que Dios enseña. Y el día de hoy lo que más enseña es eso: ámate a ti mismo, ámate a ti mismo. Hasta Tinkerbell en las películas lo dice. Por todos lados, ámate a ti mismo, ámate a ti mismo. Y ese es el cáncer principal, porque si tú te amas a ti mismo, no amas a los demás. Es una mentira que te están vendiendo. Lo que Dios enseña en su palabra, dice: aquel que quiera venir en pos de mí, ámese a sí mismo. ¿Dijo eso? El que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la va a salvar. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si va a perder su alma? ¿Y qué daría el hombre a cambio por recuperar su alma? ¿Sabes? Lo que Jesús nos está enseñando es: muere a ti mismo para que puedas amar. Pero lo que sí es que muere a ti mismo para que puedas conocer mi amor. Y si tú conoces el amor de Dios hacia ti, su amor, su misericordia, su paciencia, entonces Dios te capacita para amar a los demás. Pablo lo dijo de esta manera en Colosenses capítulo 3: de la manera que Cristo os perdonó, así perdónense los unos a los otros. Y aquí Juan lo está diciendo en su primera carta, en el capítulo 4: de la manera que Cristo os amó, así ámense los unos a los otros. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y entregó a su único Hijo para perdón de nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado ahora sí, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y si continuamos en el versículo 19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él, ¿qué? Nos amó primero. Todo lo que yo hago por Dios es una respuesta al amor tan grande que Él ha tenido con nosotros. Con nada podemos pagar su gracia, con nada podemos pagar su amor, con nada podemos pagar el sacrificio de su único Hijo por nosotros en esa cruz. No hay obra que yo pueda hacer, no hay sacrificio, no hay dinero que pague una gota de la sangre de Cristo derramada en esa cruz. Y si nosotros amamos a Dios y servimos a Dios, ¿sabes por qué es? Porque Él nos ha amado a nosotros. Y lo único que quiero es que mi vida valga la pena para Él. Que la gracia derramada en mí no haya sido en vano. Que el sacrificio de su Hijo en esa cruz por mí, que no haya sido en vano.
Que mi vida tenga sentido y valga la pena para aquel que lo dio todo por mí en esa cruz. Es lo único. No hay otro. No hay más. Cuando entiendes su gracia, su amor, su paciencia, su misericordia, caes a sus pies. ¿Alguien ha hecho algo por ti? Hermoso, por tu familia. ¿Y qué hay en tu corazón? Agradecimiento. Tengo gente preciosísima que ha visto por mí, por mis hijos, por mi esposa, en momentos muy difíciles. ¿Y sabes qué hay en mi corazón por ellos? Solo agradecimiento. Y si yo pudiera, todo lo que esté a mi alcance, lo pongo a sus pies. Porque el corazón de servir a Dios es la gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un vil mentiroso, farsante, hijo de Baal. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ¿qué dice? Ame también a su hermano. Nos decimos cristianos y nos mordemos unos contra otros. Nos decimos cristianos y murmuramos, chismeamos, dividimos. Y nos decimos cristianos y queremos dividir el cuerpo de Cristo. Pero ¿sabes qué? El que ama no busca el mal del prójimo. Santiago capítulo 2 versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Está chida tu fe, pero no eres para mocharte con el que está en necesidad. Está muy padre que tengan mucho conocimiento teológico y todo, pero no eres para remangarte, ir a limpiar baños, ir a servir al que está en necesidad, ir a orar a los hospitales. ¿De qué te sirve tu teología? Si no eres para servir, para amar, para dejar tu comodidad e ir a servir al necesitado. Pon en duda tu teología. Porque los fariseos eran muy conocedores de las escrituras, pero no se arremangaban nada. Y Cristo lo que hacía era a sus discípulos: órale, vayan a chambear, vayan a servir, vayan a ayudar, vayan a predicar. Un siervo, un hijo de Dios tiene que estar en el campo de batalla. Un pastor debe de oler a oveja. Y hay grandes teólogos el día de hoy, a través de internet, que eso sí, si yo me la pasara toda la semana encerrado tras un escritorio, profundizando en las escrituras, diría: pues qué chido, qué gran maestro puedo ser, pero no me puedo llamar pastor, porque el pastor huele a oveja. ¿Por qué? Porque tienes que estar en el campo de batalla, porque tienes que ir a orar por los enfermos, tienes que ir a ayudar, tienes que ir a... ¿Sabes qué? El corazón de un hijo de Dios es un siervo, y venimos aquí a servir, a dejar nuestra comodidad. Si algún hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad y del mantenimiento de cada día, y cierras tu corazón y dices: pues voy a estar orando por ti, ¿lo has escuchado? En una ocasión, siempre, qué gacho. En una ocasión yo vivía en la Ciudad de México, en la colonia de Braille, en la del Valle. Yo estaba dormido y vivía sobre Avenida Coyoacán, mi depa estaba ahí. Yo estaba dormido y era tiro por viaje que en la noche se oía un rechinido de llantas y un choque. Pues, obvio los fines de semana, ¿no? Yo estaba dormido y de repente oigo,
y ya estaba haciendo un frío. Entonces me despertó el choque y yo bien cristiano me tapé y dije: Señor, te pido que los bendigas, te pido que guardes su vida, te pido. Y Dios me dijo: luego platicamos, levántate y ve a ver si puedes ayudar en algo. Pero es bien fácil, ¿no? No, yo voy a estar orando. No, levántate, compadre, no seas flojo. Y literalmente Dios me levantó y no quería. Y ahí es donde sabes que es Dios, porque no quieres. Estaba haciendo mucho frío. Dije: Señor, envía ángeles. Y Dios me decía: levántate, órale, luego platicamos. Y literalmente pues tuve que bajarme del departamento con frío y todo. Y sí, la situación estaba horrible. Entonces ya tuve que hablar ¿cómo se llama? A emergencias y todo, ¿no? Involúcrate. El amor tiene que ver con acción. Jesús es verbo, no sustantivo. Y si te ríes ya veo tus gustos. Ay, sí. ¿Sabes? El amor es acción. El amor es acción. La teología es acción. La verdadera teología es acción. El amar, el servir, el involucrarte. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es lo que Santiago dice. ¿Sabes qué? No, si crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan, hijo. Dice Santiago capítulo 2. Porque la fe sin obras es muerta. Y en Lucas capítulo 10 Jesús pone un ejemplo maravilloso. Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, de aquellos que trabajan en el templo, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, ¿se acuerdan que vimos del reino del norte? Samaria era la capital del reino del norte de Israel, de los que se mezclaron con las naciones, de los que perdieron su identidad, de los que se convirtieron en idólatras. Aquellos que eran apestados de los judíos y que decían: judíos y samaritanos no nos llevamos. Bueno, pues ese apestado vio que iba camino, vio cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Eso es lo que Jesús nos enseña. Eso es el amor. El amor al prójimo no es de lengua. El amor al prójimo es: involúcrate. Que te duela la necesidad del prójimo. Si no te duele, no has sido llamado a ser hijo de Dios, porque un hijo de Dios le duele la necesidad de los demás. Segunda de Corintios capítulo 1: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Alguno de ustedes ha sido consolado por Dios en tus tribulaciones? Ok, pues la siguiente parte también es para ti. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Como Dios te ha consolado, Dios te llama a consolar a los demás. Tú y yo no. Sí. Tú y yo no somos la terminal del amor de Dios. Tú y yo somos el canal del amor de Dios, no somos la terminal.
Cuando un agua llega y se estanca en un lugar, apesta. Pero somos un río donde el amor de Dios y las bendiciones de Dios deben de pasar. No se pueden quedar. Tú y yo no somos la terminal de las bendiciones de Dios. Somos el canal de las bendiciones de Dios. Y ¿sabes qué? Esto es lo que vivimos tú y yo el sábado antepasado. Le doy gracias a Dios porque muchos de ustedes, más de 110 de los servidores de aquí, fuimos a servir, a dar de comer. Gracias a los doctores que fueron a dar consultas médicas gratuitas. Gracias por los que donaron medicamentos. Gracias por los que donaron ropa. Gracias por los que donaron comida. Tanto que sobró y tuvieron que ir a las calles a entregar comida y a orar por la gente. Gracias por los que estuvieron con los niños y que estuvieron haciendo juegos y regalándoles juguetes. Gracias a cada uno de ustedes, porque tiene que ver con amar al Señor, amando a nuestro prójimo. ¿Y qué nos costó? ¿Qué nos costó? Unas horas de nuestro sábado. Y todos teníamos ocupaciones ese sábado. Y todos teníamos comidas con amigos o con familia. O todos teníamos actividades. Pero dijeron, voy a ir a servir. Y este sábado es para servir a los que Dios ama. Y pudimos ir a servir y ser bendecidos por esta maravillosa iglesia. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, más de 110 servidores que fuimos a dar. Y gracias por los que tal vez no pudieron ir, pero que donaron medicamentos, que donaron ropa, que aportaron inclusive una amiga, unos amigos que son misioneros en Ucrania. Enviaron una ofrenda con la cual pudimos comprar vitaminas para los niños que nuestro querido pediatra estuvo repartiendo, y también pudimos pagar la carpa donde estuvieron los niños jugando y entregándoles los juguetes. O sea, gracias a cada uno de ustedes que formó parte. Eso es tener amor en acción, el servir a Dios, el ser agradecidos. Tú y yo no somos la terminal de las bendiciones de Dios. Si Dios me ha dado dones, habilidades o recursos económicos, son para que pueda yo amar y servir a mi prójimo. Y es el motivo de este. Les quería dar las gracias, número uno, pero también recordar esto. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, sirva a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. Y esto es un autoexamen. En las finanzas, en tus finanzas, o soy dueño de mis recursos, o he entendido que simplemente soy un administrador o mayordomo de los bienes que le pertenecen a Él, y yo soy administrador. Y en mi corazón, ¿tengo claro quién es mi prójimo? ¿O me cuesta trabajo todavía morir a mi comodidad para ir a servir y amar a los demás? Mi disposición de servir, ¿estoy usando lo que Dios me ha dado para su reino? ¿O la realidad es que solo vivo para mis proyectos, mis planes, mi familia y yo? Eso es un autoexamen que cada uno se tiene que hacer. Y tengo ¿no? Pues que Dios los bendiga, que tengan un domingo maravilloso, que la gracia y la misericordia de Dios los cobije, y nos vemos mañana, machines, 8 de la noche. Que Dios los bendiga.